el SEO se trata de entender una intención de búsqueda. Eso es un poco como que lo que haría es revisar mi contenido y cómo lo optimizo. Hoy, con lo que estás diciendo, creo que ya el SEO no solamente aplica para algo relacionado al texto, a la descripción o a una keywords en específico. Pues eso es un diamante en bruto porque me está diciendo qué tipo de contenido la gente quiere consultar y qué tipo de contenido yo podría invertirle un poquito más. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Más Allá del SEO, un podcast de Estrategia MIG. Hoy tenemos un tema muy bacano para aprender como marcas y como personas y es el SEO en redes sociales y tengo el gusto de presentarles a Ana Correa, quien nos va a estar hablando pues de este tema y cómo ha venido cambiando en los últimos meses. Hola Ana, bienvenida. Cami, gracias. Yo feliz de estar otra vez por aquí con un nuevo tema. Entonces, no, mil gracias por invitarme nuevamente. No, gracias por compartir este espacio con nosotros y empecemos en materia. ¿Qué nos puedes decir del SEO para redes sociales y cómo viene cambiando, de pronto haciendo más ruido en los últimos meses de acuerdo pues como a los cambios y a las tendencias que se han venido identificando para las marcas? Bueno, pues me gustaría como arrancar empezando como dando un poquito de contexto qué es esto de SEO social, pues social SEO, pues que es lo que hemos empezado a ver mucho en este último mes, que nace mucho pues como desde esta noticia que recibimos que a partir del 10 de julio Google iba a empezar a mostrar en su página de resultados pues los reels de Instagram, que ya lo venía haciendo con los videos de TikTok en ciertas consultas, pero pues con Instagram todavía no se había logrado. Entonces claro, se dio este boom, muchas personas empezaron a hablar como de este tema de SEO social, y nace pues también como otra necesidad dentro de lo que hablábamos, creo que pues en el podcast anterior en el que me invitaste, que es como una nueva plataforma. Entonces bueno, el tema de SEO social es cómo optimizamos nosotros para que los usuarios nos encuentren también en estas plataformas como TikTok, Instagram, YouTube, Pinterest, ¿cierto? Que es como Facebook incluso, dentro de los motores que ellos son, ¿cierto? Como que no sé si estás familiarizada, pero pues al final esos también son motores de búsqueda, no solamente para cuando tú entras a la herramienta y vas y ves una historia o scrolleas dentro de los contenidos o las cuentas que sigues, sino que tienen unos buscadores cuando tú quieres hacer una consulta específica, pues es para que tú aparezcas también ahí dentro de cada uno de los buscadores de cada una de las redes, pero también porque como ya lo decía al inicio, con todas estas nuevas actualizaciones o cambios también que ha pasado con Google, pues ya también ya va a ser otra nueva forma de contenido, otro formato de contenido que cambia un poquito cómo se van a mostrar los resultados. Entonces, pues digamos que dejamos de pensar un poco en esos enlaces azules tradicionales de Google y ya empezamos a ver cada vez más formatos de video y pues incluso imágenes, muchas otras cosas. Entonces por eso este tema de SEO social cobra relevancia. Al final pues no es diferente pues un poco a lo que veníamos como desde el SEO tradicional, pero pues digamos que ya lo que nos lleva es a pensar en estas otras nuevas redes sociales donde también deberíamos tener una estrategia de optimización. Sí, en el episodio pasado hablábamos, Ana, de que ese ecosistema y esas tendencias de búsqueda ya son cada vez más amplias y tienen en cuenta ya no solamente Google o una inteligencia artificial, sino que incluso las nuevas generaciones tienen una preferencia por buscar en un TikTok, en un Instagram. Y ahora vamos en materia, cómo empezar a implementar como marca o como persona, porque seguramente nos escuchan emprendedores, una estrategia de SEO social. Bueno, como que digamos que aquí hay muchas cosas. También me gusta empezar como desde lo sencillo para que entendamos qué es SEO o cómo hago yo SEO en estas plataformas, porque al final es muy diferente. O sea, si yo lo comparo a lo que hacía, por ejemplo, en temas de SEO en Google o el SEO tradicional, pues sí cambia un poquito. En esencia es lo mismo. ¿Por qué? Porque, como también lo conversábamos, pues al final el SEO se trata de entender una intención de búsqueda.
Y cuando yo entiendo esa intención de búsqueda, yo simplemente lo que hago es generar una respuesta, entendiendo qué tipo de respuesta o qué tipo de contenido pues necesita esa consulta. En esencia, entonces, desde SEO, pues básicamente es lo mismo. Pero si lo llevamos a qué optimizo yo, ya los espacios pues o los Son distintos. puntos son diferentes. Entonces, yo voy a optimizar, por ejemplo, si hablo desde el SEO tradicional, yo optimizo una página web, hablo de unos metadatos, un metatítulo, una metadescripción, que la página tenga un título, ¿cierto? Me preocupo por la velocidad de carga, pues como por todas esas cosas. ¿Qué pasa? Bueno, genero unos contenidos en mi página web para generar densidad, para darle un poquito más de contexto de sobre qué se trata, sobre todo en e-commerce, hablando pues puntualmente en e-commerce, porque pues en una página pues como B2B o en una página informativa pues, perdón, ya está todo ahí, pero en e-commerce pues le doy un poquito más de densidad. Ahora lo que yo tengo que hacer en redes sociales o pues en TikTok, en Instagram, en un Pinterest cambia un poquito. ¿Por qué? Porque entonces yo ya no pienso en esta metadata como en los campos tradicionales que lo veníamos pensando, pero sí empiezo a pensar en una biografía, en los captions cuando yo hago una publicación, llámese en Instagram o llámese en un TikTok o incluso en un Facebook. Eh, Cambia un poquito es, por ejemplo, hablábamos de la velocidad, pues yo aquí como son ya, pues plataformas, cada una tiene su particularidad y pues no optimizo en ese performance. ¿Qué sí hago? Optimizar mis videos, mi contenido para que las plataformas lo entiendan mejor, para que el usuario también se pueda enganchar más fácil con eso y pues termine mi contenido. Entonces, como que si hablamos, por ejemplo, de performance, pues eso es un poco como que lo que haría, es revisar mi contenido y cómo lo optimizo, pues como para darle un poco más de, pues como que performe mejor, que se comporte mejor mi contenido. Tercero, también la parte de las métricas. Obviamente yo en el SEO tradicional mido impresiones, mido clics y demás, pues digamos que mis métricas, si bien obviamente también hablamos de alcance, hablamos también pues como de impresiones, y pues al final también si lo hablamos pues como desde e-commerce, tenemos también pues el tema de conversión, porque tenemos un canal en Google Analytics que nos trae pues como la información de este Organic Social, por ejemplo. Entonces, pues también en teoría pues hablamos de ingresos. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues digamos que en esencia las redes no son un canal tan dado a la conversión. Es decir, me sirven a mí para yo trabajar como ese brand awareness, pues, o ese reconocimiento de marca, y digamos que ese debería ser mi métrica principal. En ese sentido, pues yo también tengo que empezar a ver las métricas internas dentro de cada plataforma y pues digamos que también varía un poquito entre lo que priorice una o priorice otra. Entonces yo ya no me debería preocupar por clics, más bien me debería empezar a preocupar porque, ejemplo, en Instagram el contenido, pues lo que hoy más tiene relevancia tiene que ver con los guardados o los compartidos, que son las señales como más fuertes, que si lo llevamos al SEO tradicional, pues entonces es lo que hablamos de autoridad, para poder estar en las primeras posiciones. Digamos que los algoritmos de las redes sociales funcionan un poquito distinto y las señales que toman están dados más para el engagement. Entonces, ahí hay un punto importante y, pues, y hay un cambio un poquito. Yo en Google optimizo para que me descubran, en redes optimizo para que la gente se enganche con mi contenido. Entonces, por eso es que ahí es importante yo empezar a evaluar los guardados, los compartidos, que son las más importantes, los likes ya no importan tanto, porque, pues no sé, creo que te ha pasado y a veces uno le da como like y sigue derecho y realmente no, pues no es una señal tan fuerte, pero cuando tú compartes algo, sí tiene un impacto mucho mayor, porque al final pones en duda, pues, o pones en juego como esa reputación tuya, que va a pensar la gente de mí, o pues, o tú no compartes cualquier cosa con la que realmente no te identifiques o realmente no estés convencida de que eso pues pueda resonar con la persona a la que se la vas a compartir. Entonces, esa es la señal más fuerte, el compartir, por ejemplo, y el guardar, porque el guardar nos da una señal de que es un contenido que yo quiero consultar más adelante. Y como sabemos, las redes sociales son un tema más de inmediatez, de novedad. Entonces, cuando uno tiene
un guardado, pues eso es un diamante en bruto, porque me está diciendo qué tipo de contenido la gente quiere consultar y qué tipo de contenido yo podría invertirle un poquito más porque va a durar más en ese tiempo, que es lo que también estamos buscando nosotros hacer desde cero. También debería estar mirando, por ejemplo, qué tanto la gente está terminando de ver mis videos. Por ejemplo, esa tasa de finalización en TikTok es muy importante porque al final habla de esa retención que tú tienes, porque en este tema, lograr que la gente se enganche creo que es el objetivo principal y es el reto más grande, lograr que se enganche en 3 segundos para que termine de ver tu contenido. Si en esos 3 segundos no se enganchó, pues creo que básicamente perdimos la partida, pero son ese tipo de cosas que hay que empezar a analizar. Y pues ese punto también es muy importante porque yo creo que hoy, dado pues también porque las plataformas lo muestran muy así, muy agrupado, el tema de interacciones, como, bueno, interacciones, y guardados, compartidos, pues se muestra muy agrupado. Yo creo que hay que empezar a desagregar un poquito para poder empezar a encontrar información de valor en las redes sociales. Volviendo un poquito a lo que me decías ahorita de cómo empezar, entonces ya hablamos de que hay ciertos campos que yo debería pues como considerar o tener, y hay ciertas métricas o ciertos puntos que yo debería monitorear. Pues bueno, ¿cómo empezamos? Primero, me gusta poner como esta analogía, es póngale anuncio a su negocio. Es como cuando vos vas a montar el local, vos que es lo primero que haces, le pones el aviso gigante que la gente sepa que eso, de qué es, pones en tu vitrina lo que vos sabes que va a llamar la atención y va a hacer que la gente entre. Un poco eso debería pasar en los perfiles, ¿cierto? Eso tiene mayor, pues como más campo en un Instagram o incluso en un Pinterest, donde vos podés decir pues como quién eres, qué vendes, y mostrar pues como tus temas como más relevantes. ¿Cómo? Con una keyword, que al final tu keyword es que, pues como esa palabra clave principal que define en esencia tu negocio, ¿cierto? O sea, si vos vendes camisas, entonces deberías vender camisas. Y yo creo que aquí entra un poquito en una pelea con las marcas, porque al final, por ejemplo, como Instagram es un tema muy de lifestyle, pues como más aspiracional, entonces las marcas se permiten como esos espacios para poner unos textos o unas biografías súper inspiradoras, que muy bacano, cuando vos como estrategia de marca querés simplemente eso, pero cuando vos estás buscando que la gente te descubra, esa gente que no te conoce, pues digamos que no funciona tan bien. Entonces yo sí le tengo que decir, ¿yo qué vendo? O sí vendo plantas. Entonces, bueno, mi marca Camila, que vende plantas decorativas y unas keywords relacionadas, que plantas de interior, plantas de exterior o jardines colgantes, pues yo qué sé, pues estoy poniéndote como cualquier ejemplo, pero eso es lo que deberías poner ahí, porque al final, cuando tú vas a hacer esa búsqueda en la plataforma, pues en el buscador de Instagram o en TikTok, eso es, digamos que, lo primero que prioriza. Pues de hecho, si haces el ejercicio cuando haces no sé, busca camisas o busca zapatos, las cuentas, hay 2 formas. Entonces, lo primero que te muestra son cuentas, y las cuentas que te destacan va a tener 2 características. La primera es que va a ser las cuentas que tengan esa palabra clave más asociada en el nombre de usuario o en el nombre, pues como en el nombre de la arroba o en el nombre pues de la cuenta del perfil o en esa descripción, porque es lo que va a asociar. Y la otra también es como que, listo, tú le das enter, pues como que no quieres ver las cuentas sino los resultados, y te va a mostrar todo o la publicación que en el copy tenga esa palabra, ¿cierto? O que tenga unos hashtags que usen esa palabra. Que ahorita entramos un poquito en el tema de los hashtags. Era una pregunta que tenía ahí. Ahorita entramos un poquito en el tema de los hashtags. Entonces, pues al final, lo primero es póngale anuncio, trate de que la gente entienda qué vende. Los caracteres en Instagram son un poquito más grandes, en TikTok son más reducidos, pero pues al final demos contexto, o sea, ¿qué haces tú? Una frase que tenga esa palabra clave mínimamente en eso, un CTA, ¿qué quieres tú que la gente haga con eso? Pues el enlace de tu sitio web, o a mí me gustan estos temas de Linktree, aunque digamos que creo que tiene su dualidad,
pero nos permite organizar mucho. Lo que pasa es que también puede alterar un poquito la medición, entonces sí o no, entonces hay que hacer un muy buen ejercicio para poder traquear correctamente ese tráfico de dónde viene, pero me gusta mucho por la estructura y la categorización que te permite dar, sobre todo cuando vos querés como marca darle visibilidad a una categoría más sobre otros si sos un e-commerce, o si tenés una actividad, una campaña o algo puntual que querés resaltar. Facilitar la conversión finalmente, porque uno también se encuentra con muchas cuentas donde uno ve un anuncio interesante, un producto, una información de interés, pero llega al perfil y en la descripción pues no encuentra un contacto fácil con el que puedas llegar a esa conversión. Entonces creo que también facilita esa parte. Exactamente. Entonces, bueno, eso como lo básico. Digamos que si nosotros hablamos de optimización en SEO tradicional, hablamos del SEO page, entonces listo, optimización en eso. Que tus contenidos respondan a una intención de búsqueda. Y soy muy enfática en eso porque al final es lo que te va a permitir también como entender qué está buscando tu audiencia. Hay dos formas de hacerlo, es entiende qué está buscando tu audiencia. Uno, ya tenés una información que puedes sacar si tenés un e-commerce o si tenés una agencia con la que trabajas de SEO, que te hace un ejercicio de keyword research tradicional, de palabras claves, que te dan como información muy transaccional casi siempre, ¿cierto? Enfocada a la categoría o a camisas para mujer o a camisas blancas o a camisas manga larga, ¿cierto? Como muy enfocada en categoría o producto, ¿cierto? Que esto es importante pues porque al final también me da una generalidad. Pero hay otro ejercicio muy importante y es que está buscando o cómo está buscando la gente en las redes sociales, en cada uno. ¿Y cómo se hace? Hoy, digamos que la forma más sencilla, todavía sigue siendo un poco manual, es vas al buscador, mira qué te destaca y empieza a ver qué son esos contenidos. Puedes probar incluso con estas que tienes generales que traes de tu e-commerce o desde tu agencia SEO o estas de tu categoría o producto y ver qué contenidos salen, cómo está enfocado el contenido, qué marcas salen, para que tú empieces a identificar cómo está enfocado ese tema y puedas ir a hacer tu propio contenido, pues entendiendo qué es lo que posiciona en esas consultas. Y ahí de pronto como arrancar, ¿cierto? ¿Qué pasa? Listo, ya la entendiste, ahora vas a publicar. ¿Qué debería pasar? Deberías considerar incluir esa palabra clave dentro de tu caption, ¿cierto? Que aquí hay como también un poquito diferente. Entonces, si lo llevamos a un TikTok, la recomendación también es, listo, ya tienes el tópico, ya sabes qué vas a hacer, veías tu contenido, pero asegúrate que ese contenido, pues al final va a ser video, entonces primero tenga ese hook, pues que es ese gancho, que es lo que va a hacer que en esos 3 segundos tú te quieras quedar y ver el video. Entonces eso es súper importante, ponle título, por favor, esto pues como recomendación. En general cuando hagamos videos para redes sociales, pongámosle los subtítulos. ¿Por qué los subtítulos? Y incluso pues como los titulitos antes que quedan, pues que muchas veces pues yo creo que las marcas dicen no, es que no es tan estético, pero hay formas de hacerlo estético. De hecho yo pues el tema de diseño me gusta bastante y creo que hay formas muy chéveres en las que uno puede incluir. ¿Por qué los subtítulos y por qué estos textos? Porque a pesar de que ya pues los algoritmos ya entienden muy bien cómo funciona, pues, o qué hay, o son capaces de interpretar un video, la temática y demás, pues sigue siendo más sencillo interpretar texto que el video y la imagen como tal. Pues más fácil de procesar, eso requiere obviamente menos recursos, entonces obviamente se hace más sencillo. Entonces por eso es que el tema de los subtítulos, por un lado nos ayudan con los algoritmos y por el otro nos ayudan con la audiencia, porque al final ¿quién no ha estado en un consultorio médico esperando a que lo llamen para que pueda pasar? Con el audio en off, claro. Ahí yo tenía una pregunta y estás tocando pues como un tema muy clave y es que el SEO siempre ha sido entendido asociado al texto, o sea, a la descripción, a la metadescripción y a esas keywords relacionadas a una intención de búsqueda. Hoy, con lo que estás diciendo, creo que ya el SEO no solamente aplica para algo relacionado al texto, a la descripción o a una keywords en específico, sino que se asocia también al entendimiento de un algoritmo del contenido de un video, apoyado obviamente por lo que estás explicando en ese texto que ayuda a que ese algoritmo comprenda de manera más ágil de qué estoy hablando, ¿cierto? Pues y voy a hacer un ejemplo súper escueto, pues, pero
Yo hoy veo como tendencia muchas marcas que aprovechan momentos virales, contenidos virales de nada que ver. Por estos días pues que estamos grabando el capítulo está esa tendencia de Nodal y su silencio con lo de Ángel Aguilar, o marcas que utilizan personas que están muy virales como Isabela Ladera, y hacen un videito corto para entrar con esa persona o ese momento que está viral, y luego hablan de su producto. Entonces creo que el SEO ya va como en expansión también como a otras formas de interpretarlo. Sí, y ahí tocas como un punto importante. Bueno, dos. El primero es, cambia la forma en que pensamos nosotros en formatos, porque entonces ya nosotros tenemos que pensar en formatos como video. Pues al final, si también un objetivo es que se posicione en la página de resultados de Google, pues yo ya hace parte qué consultas están arrojando formatos de video, y yo debería poder responder entonces a esas consultas con mi video desde mis redes sociales. Entonces, primero es, se nos vuelve un tema en el que el SEO se habla de contenido multiformato, ¿cierto? Y segundo, porque si tocas un tema importante de entender los algoritmos, pero a mí no me gusta tanto, o sea, sí, hay una teoría, pero al final, Cami, y que es lo que yo también le digo mucho al equipo, a las marcas, y lo que siempre ha sido un poco mi visión desde el SEO, no se trata solamente de lo técnico. Claro, yo necesito entenderlo para poder saber que de las acciones que yo tengo, cómo hacer que tenga mejores resultados. Pero se trata de entender el usuario. Y tú estás poniendo un punto. Si se volvió tendencia fue porque mucha gente resonó con eso. Entonces tiene sentido que tú vayas y repliques ese contenido, así sea con las primeras cosas, y si eso se vuelve viral, pues ¿por qué se vuelve viral? Porque la gente se enganchó. Claro. Entonces es eso, más bien entiende tu audiencia. Y una de las invitaciones más grandes es porque me he enfrentado con algunas marcas que tienen sus temas de redes sociales y me comparten sus tableros, por ejemplo, donde miden el performance de sus publicaciones, y entonces en alcance esto funcionó y pero se queda ahí, o sea, este post funcionó muy bien, ¿qué hago yo con eso? Y hay una cosa importante, o sea, ¿qué te funcionó para alcance? Porque una cosa es, hay cosas que me van a dar mucho más alcance, ¿cierto? Que me van a permitir llegar a más gente, pero muchas veces ese alcance también tiene un impacto. Y te voy a decir una cosa, por ejemplo, una estrategia con influenciadores o con UGCs, pues me pueden dar alcance, pero puede que el engagement no sea tan bueno, porque la audiencia no resonó con ese tipo de marca con la que estaba haciendo la colaboración. Entonces, puede que como estrategia para visibilidad, esa sea una, pero hay otras cosas que me funcionan mejor para engagement. Entonces, venga, yo cómo empiezo a evaluar eso en términos de contenido. Y el engagement, lo que yo te decía ahorita, en términos qué comenta la gente, qué tanto comenta, que tanto lo guarda, que tanto lo comparte. Esas son señales supremamente poderosas que deberíamos poder pues como revisar ahí, pues como o tener muy en el radar. Volviendo un poquito a cómo seguimos o cómo seguimos dando estos pasos, entonces es, ok, ya entendí, sabemos en qué somos buenos, tenemos claro como esas keywords principales, entendimos qué está buscando la gente, empezamos a articular nuestros contenidos para responder a eso que estaban buscando. Dentro de eso pusimos nuestra palabra clave en los captions, le pusimos subtítulos al video, nos aseguramos que el video tuviera un hook, que eso hablábamos que era muy para TikTok, pero al final también pues funciona mucho también como en Reels, o incluso pues yo también me lo llevaría a las historias de Instagram. ¿Y ahora qué? ¿Cierto? ¿Qué más hay que hacer de ahí para allá? Digamos que también hay un punto importante, y es que hay algo que me gusta de todo esto, si bien como que son ramas del SEO, y entonces empieza a ver, entonces yo hago un SEO en Google, yo a mí no me gusta verlo independiente, porque esto debería conectarse, sí, exactamente, esto es un 360, esto debería conectarse con lo que tú también estás haciendo en e-commerce. Entonces, si funcionó un contenido, o incluso, o sea, como que retroalimentar en doble vía, si funcionó un contenido sobre tips para cuidar las plantas, pues tú también llévate ese contenido y llévalo, por ejemplo, a tu página web, y ya lo vas llevando como en ese, un poco como en ese camino, para que también vas teniendo diferentes puntos de visibilidad. Hay una cosa también súper importante en esto, y es que el objetivo al final
cada uno tiene lo suyo. Entonces, si mi e-commerce, el objetivo al final es venta. Mis redes, de verdad, es esa visibilidad y estos validadores, porque creo que también te lo mencionaba en el episodio pasado, esa validación, esa comunidad, ese punto donde yo estoy generando esos buenos comentarios, esos reviews también, porque al final los comentarios que la gente hace cuando yo hago una publicación también validan o invalidan mi producto, entonces también son supremamente importantes. Entonces, como que de esto lo que yo quiero es como, venga, tenemos un paso a paso, pero al final necesitamos conectarlo muy bien y las redes sociales, mi objetivo principal es visibilidad. Yo qué es lo que estoy buscando cuando hago redes sociales, es ese brand awareness. Quiero que la gente me siga viendo más. ¿Y por qué es importante hacer SEO social? Está bien si tú como marca decides no hacerlo por lo que te explicaba, porque es que más estético o no me interesa, o porque mi comunidad es tal, o porque mi estrategia de crecimiento y visibilidad es otra, supremamente válido, pero si yo quiero irlo creciendo, lo que nos hacen las redes sociales es que nos siembran esa semilla para que a futuro ya, verdad que yo lo vi en un TikTok, verdad que yo lo vi en Instagram, verdad que yo lo vi en Pinterest, yo quiera ir a hacer una búsqueda de marca. Y las búsquedas de marca, creo que no es secreto para nadie, son las que más convierten. Entonces, mira que lo que yo estoy haciendo es abonando ese terreno para que luego vengan, cuando estén ya más preparados a comprar, ¿cierto? Aunque ya no es tan lineal, pues yo creo que ya son como micromomentos, o sea, hay que estar pendientes en cómo están esas intenciones y cómo yo estoy respondiendo a cada una, pero al final es un poco pues como ese objetivo. También, por ejemplo, entonces creo que te di muchos tips en TikTok, en Instagram, al final de esos también como son algunos replicables en Facebook, porque al final Facebook también tiene pues como toda tu información, de hecho creo que es la que más robusta, te permite horarios de apertura si tienes una tienda, déjalo muy claro, ubicación muy, muy importante, de hecho la ubicación también es muy importante, sobre todo en Instagram, ¿cierto? Porque al final lo que va a priorizar es que te va a mostrar los contenidos que estén más cerquita. Y ahí hay un punto súper importante, porque cuando tú, por ejemplo, yo te decía ahorita, ve y mira el buscador, qué videos te aparecen cuando haces, no sé, camisas blancas. Si tú ves que es un contenido, porque ha pasado, sí, me ha pasado, yo lo he hecho, pues, como obvio, me muevo en esto, lo he hecho y ve, eso es una cuenta de España. ¿Qué quiere decir? Esto hay una oportunidad gigante, porque puede que es que el contenido en Colombia no haya alguien que esté respondiendo con eso, entonces eso, aprovechalo, o sea, ve por eso. Entonces el tema de ubicación es muy relevante, como eso. También, por ejemplo, Pinterest, súper importante. A mí me encanta Pinterest. Yo creo que es una red muy femenina, pero al final creo que también tiene sus momentos de uso. Y lo que yo veo es un tema también muy de inspiración, pero te prepara para eso. Puede que esté buscando, no sé, outfits para un concierto. Entonces yo voy a crear mi tablero para ese concierto. Entonces vení, puede que el momento no sea ya, el concierto no sea en 2 meses, pero ahí lo tengo. Entonces como que voy preparando ese terreno y es ese tema de inspiración donde está el look, la combinación y al final después voy a ir a comprar el producto. De hecho Pinterest hoy creo que es una de esas redes en las que más o sea, en métricas es la que más ha crecido en términos de clics, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la única que te permite realmente más directamente a hoy. Creo que cambiará un poquito entre los próximos días con TikTok Shop, pero a hoy es lo que te permite pues casi que linkear a tu web. Entonces como que por ejemplo mi recomendación ahí es llévate tu portafolio, tu categoría de productos, llévatela desde tu e-commerce, llévatela a un Pinterest, optimiza también tu descripción, optimiza cada pin, esta es la que más se parece de pronto como al SEO tradicional porque cada publicación, cada pin que tú creas, entonces tiene como ese título, esa descripción corta que al final puede ser el metatítulo, la metadescripción, al final tu perfil también lo puedes optimizar muy bien, puedes crear estos tableros y en los tableros también crear una pequeña descripción, entonces como que llévatelo para eso, porque pues te permite como ir abonando este terreno, obviamente trata de que sea algo pues como más desde inspiración y demás, que eres no sé, un restaurante, tienes una marca de comida, las recetas, o sea, creo que es el lugar, posiblemente hoy pues quieran saber cómo prepararlo, pero te estás poniendo en el radar
para que, ay, verdad que es que yo había visto y lo vi y tiene un restaurante y yo hice una receta deliciosa, vení, vamos a probarlo, pues porque también es un poco eso. Y si lo llevamos también, por ejemplo, YouTube, pues al final también hay otras cosas que optimizar, sigue siendo lo mismo, o sea, optimiza bien tus videos, asegúrate que tengan las descripciones, define los momentos, porque tú puedes como que segmentar como por diferentes momentos y dejar como detallado por momentos un poco como lo que vas tocando desde el tema del video. Es un buen lugar, también te permite generar enlaces, entonces para mí pues me parece que es una buena práctica cuando las marcas, porque lo he visto, hacen, enlazan sus redes, su página, siguiéndose en tal, pues también es una buena forma de ir conectando y generando como esta conexión de comunidad. Y yo creo que pues un poco como esas serían como las recomendaciones. Me falta un punto importante que me dijiste que tenías pregunta, era los hashtags. Y es, ¿qué pasa con los hashtags? Al final los hashtags es una estrategia que sí o sí también deberíamos usar. Lo que pasa es que debe tener, perdón, es una acción, debería tener una estrategia. ¿Por qué? Porque es que no se trata de llenar. Con los hashtags pasó, pues digamos que es mi opinión frente al tema, pasó lo que pasaba en su momento cuando inició el SEO tradicional con el keyword stuffing, o pues como este tema de uso de keywords, que vos podías posicionar una página web a punta de palabras claves, incluso con un lorem ipsum. Para el que no sepa, el lorem ipsum es como este texto que es como de referencia, que creo que en teoría viene como del latín o algo así, pero creo que no es tan así, simplemente para simular un poco como los párrafos o los textos o cómo escribimos, pero pues sin ningún significado. Y pues imagínate vos posicionar una página pues apunta a eso. Eso pasaba en su momento. ¿Qué pasó? Que cuando ya los modelos empezaron a evolucionar, pues ya entendían contexto, ya entendían un montón de cosas, entonces antes eso se penalizaba. Con los hashtags pasó un poco lo mismo, pues la gente empezó a abusar hasta que los algoritmos ya también entendieron que había más contexto, hay otras nuevas tecnologías y demás, pero siguen reforzando. Y hoy, como te decía ahorita con el ejemplo, siguen funcionando para destacar como este tema. Entonces, hay unos que sí o sí tenemos, o sea, una palabra clave principal, unas secundarias, 3, 4 estratégicos. Si quieres de marca, puedes crear unos de marca. Pensaba, por ejemplo, si vamos a hablar de e-commerce, uno de categoría, como general, uno de categoría específico o de nicho, y uno de marca si querés, o llévate los tres solamente como alrededor del producto, también vale, ¿cierto? Entonces como que eso también nos ayuda mucho. Creo que ahí te di un poco como que cuáles serían estas Sí, un montón. recomendaciones y demás. Aquí me puedo quedar yo mucho rato, pero ahí creo que Total, te no, y el respondí. tema pues es bien interesante, creo que nos da para hablar toda una tarde. Has tocado mucho de lo que podemos hacer, de recomendaciones en cuanto a la forma de hacer es un tipo de estrategia SEO para cualquier marca o emprendedor. Ya debemos ir cerrando. Yo creo que podríamos cerrar con 3, 4 cosas que tú dices, no, no haga esto para un social SEO, y ya pues yo creo que podemos hacer una nueva conversación donde profundicemos más en herramientas. Creo que eso que hablabas de la escucha digital y de entender a la audiencia para saber esas intenciones, hay muchas herramientas que nos permiten hoy también apoyarnos. Saber que viene TikTok Shop también creo que va a cambiar muchísimo la forma en la que percibimos las redes sociales, y va a dar foco pues. Hoy tenemos la experiencia en México, donde ya vemos que se mueve muchísimo y que tiene también elementos pues muy bacanos en cuanto a la forma en que participan los generadores de contenido, las marcas, y eso lo podemos hablar también en próximos episodios. Aquí nos salieron pues temas, pero nada, cerremos con 3 recomendaciones de errores para evitar, y bueno, ya nos despedimos, que aquí dejamos a la gente hablando de un tema muy bacano, y yo sé que ojalá se vayan a quedar hasta el final porque tocamos temas bien interesantes, y bueno, cerremos con eso. Yo creo que va a parecer un disco rayado, pero al final es como que entiende tu negocio, entiende tu audiencia y parte de ahí, porque lo mismo, o sea, si tu audiencia no está en YouTube, pues ¿para qué? O sea, o si tú no tienes un contenido profundo y realmente relevante, ¿para qué te lo vas a llevar a un YouTube? O si realmente pues tu producto no se presta tanto para la inspiración, que es lo que es un Pinterest, pues, tampoco tiene sentido. Más bien enfoca tus esfuerzos en lo que sí. Errores comunes, de pronto publicar exactamente lo mismo. No es que necesitemos contenido súper diferente para cada uno,
No, pero sí la idea es que lo adaptes a lo que funciona bien en la plataforma. Entonces, posiblemente lo que necesites en un TikTok sea un poquito más contado desde la experiencia. Por ejemplo, te voy a decir, hay marcas también es que funcionan dependiendo, y eso es una de las cosas, entiende que funciona para tu marca. No importa que haya otras industrias como en lo mismo y porque esta marca lo hizo y le funcionó, a mí me va a funcionar. No, esto es como supremamente frente, depende de tu comunidad. Entonces entiende que funciona para tu marca, pero entonces, por ejemplo, me ha pasado que un cliente le funcionaba los reels que daba como tips, por ejemplo, tips de ahorro y le funcionaba súper bien. Entonces, eso eran tips y digamos que más en estructura de tutorial, Posiblemente en TikTok lo que deberías hacer es adaptar esos tips más desde, ay, mira, como en tu caso, contado desde tu percepción, porque al final se vuelve una red un poquito más personal, entonces es lo mismo, pero pues tiene otro enfoque. Entonces yo creo que también es ese contenido, no necesitas hacerlo diferente, pero sí necesitas hacer una adaptación a lo que funciona en cada una de ellas. Y tres, por favor, pónganle una estrategia a los hashtags, no los dejen de lado, pues al final también alimentan mucho el tema de las keywords y les pueden ayudar mucho a seguir como fortaleciendo esa visibilidad. Y nada, pues yo creo que es una apuesta a la que hay que hacerle, a la que todavía estamos viendo cómo lo medimos, porque si bien cada plataforma tiene sus métricas, pues el impacto que tiene pues cuando ya hablamos de e-commerce y de ingresos y demás, es más difícil de medir ese brand awareness, pero hay que hacerlo y en eso estamos y creo que definitivamente hay que estar ahí. Bueno, super Ana, muchas gracias por compartirnos tu conocimiento, por darnos estos detalles que sé que le servirán mucho a las marcas y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Creo que hay muchos temas que es importante que los vayamos tocando y compartirlos, sobre todo desde el ejercicio y la experiencia que nos ha dado estos años pues en temas de SEO. Cami, gracias. A ti.